Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas. Bien, voy a enseñaros un vídeo cortito de un problema que se ve a menudo en los vehículos cuando, en este caso, os voy a enseñar este caso. Esto era de nos trajeron hace un par de días este vehículo, un Audi A3 1900 TDI del grupo BAG. Bueno, aquí el problema que había es que el dueño le habían tirado en la ITV porque tenía, por tema de gases. Entonces vio que tenía la EGR y la admisión sucia, lo desmontó él. Y pues lo limpió y demás. Volvió a montarlo y al principio parece que el vehículo iba bien, pero luego empezó a darle fallos. Volvió a desmontarlo, comprobó que todo estaba bien, o eso creía él. Total, varias veces y al final nos lo trajo en una grúa. ¿Cuál era el problema? Fijaros, aquí los fallos que da en la máquina. Válvula reguladora de presión de sobrealimentación, circuito abierto, circuito a masa intermitente, fallo intermitente. Circuito abierto o circuito a masa de la válvula EGR también intermitente el fallo. Colector de admisión variable, válvula de conmutación, cortocircuito a masa o circuito abierto. Vale, esto yo ya lo he visto más veces. Entonces ya sabes, cuando metes esto o cuando metes la máquina y te sale este fallo, ya sabes de dónde viene, porque hay una pieza que controla todo esto. Digamos, la ECU controla, tiene aquí esto es un conector. ¿Vale? Y este conector, digamos que a través de este conector la ECU accede a las tres válvulas, ¿vale? Tanto la de la EGR, la del turbo y la de la mariposa, la mariposa de la admisión, ¿vale? Entonces, claro, esto ya digo porque aquí el problema que hubo es que al limpiarlo, lo que pasó es que debió tocarlo sin querer, o no se dio cuenta, lo tocó total, que lo medio soltó. O sea, fijaros, no está suelto entero. Claro, está suelto entero te das cuenta a la primera, pero es que está medio suelto. Entonces, al meter la máquina ya sabes que esto a veces se quema. A veces pasa que hay un corto y se puede quemar. Pero ya cuando lo vimos así medio abierto, nada. Aquí el problema solucionado. Simplemente era, ¿veis? Juntar el clic y ya está. Se pone bien el conector. Se monta porque lo había montado varias veces. Al final es que nos lo trajo con el tubo de admisión suelto y demás, pero como digo, aquí el problema era ese simplemente. Y esto ya digo que es más común de lo que parece, por hay personas, que les gusta la mecánica, les gusta ahí andar a los coches, trastear también, ¿por qué no? Y aquí fijaros, este otro vehículo también, este ya hace un poco más de tiempo, una semana, 2 semanas, no recuerdo exactamente, pero esto era, se recuerdo que era una Citroën Sara Picasso. Fijaros, aquí también vino el dueño que el vehículo no andaba, como si no tuviera turbo. O sea, aceleraba y el vehículo no andaba nada. Aquí el problema, pues vamos a ver. Esto a simple vista no se veía. Quitamos el tubo de la admisión y ya se vio claramente. Si os fijáis, este es el actuador del turbo. Este tubo es el que viene de la electroválvula. Ya sabéis, a través de la bomba de vacío se crea ese vacío y claro, se había soltado. ¿Vale? Pues el niño dice que él no había tocado nada, pero muchas veces te encuentras que la gente tiene un manguito de agua que se rompe, se agrieta y los cambian ellos mismos, que eso tampoco lleva mucha complicación, pero claro, a veces se tocan sin querer o se empujan sin querer los manguitos y con el tiempo, con las vibraciones, se acaban soltando, ¿vale? Fijaros, aquí lo mismo, ponerlo y el vehículo a funcionar. Aquí hay que tener un poco de cuidado también de que no le entrara, porque claro, al estar suelto, como eso aspira, ahí se puede meter algo de suciedad y obstruir la electroválvula del turbo, ¿vale? Pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.